Hola, mi nombre es Cindy Fonseca Madrigal, yo soy especialista en geriatría y gerontología y hoy les voy a hablar acerca de los cuidados y la supervisión en demencia. Para iniciar vamos a hablar de por qué una persona con demencia tiene necesidad de ser cuidado o supervisado. Bueno, esto es principalmente porque una persona que se enfrenta a un diagnóstico de demencia va a tener afectación cognitiva. Esta afectación cognitiva lo puede llevar a presentar trastornos de conducta, afectar su desempeño social y esto lo puede llevar a tener riesgos potenciales que pueden poner en peligro su integridad como persona. Algo muy importante es que a mayor avance de la enfermedad vamos a requerir mayores cuidados. Es por eso que las etapas en las que se cataloga los estadios de la demencia van desde una fase inicial, una fase intermedia y una fase avanzada. ¿Cuál va a ser la meta de establecer un cuidado y una supervisión para un paciente con demencia? Bueno, lograr calidad de vida para este paciente y su cuidador. Y de esta forma llevar también esta calidad de vida a su familia. Nos vamos a mover en 3 líneas de cuidado, estableciendo como la primera línea de cuidado la enfermedad en sí misma. ¿A qué nos referimos con la línea de cuidado de la enfermedad? Principalmente a que tengamos un diagnóstico preciso, a que tengamos síntomas registrados, qué molestias, qué tratamientos está tomando el paciente y cuál va a ser la atención especializada que éste requiere. Un momentito, perdón. Si quieres te corres un poquito hacia este lado porque se me está cortando un brazo. Ajá, ahí. Ok. Seguimos. Okay. Puedes empezar tal vez desde el principio. De esta. Diapositiva, Ok. Las líneas de cuidado que vamos a tener que valorar son varias. Principalmente tenemos la enfermedad, que la enfermedad se va a referir al diagnóstico, ¿verdad?, de demencia en sí mismo, a la sintomatología que presenta el paciente, a las molestias, a los tratamientos y a la atención especializada que éste va a requerir. Dentro de las actividades que se van a establecer a nivel familiar o a nivel de su cuidador van a estar comprar y administrar los medicamentos, llevar el paciente a sus citas médicas, gestionar apoyos, ya sea familiares, ya sea institucionales, hacer curaciones, moverlo, cambiarle de posición. La segunda línea de cuidado que tenemos va a ser el hogar. El hogar, ¿verdad?, o su núcleo familiar va a requerir darle un apoyo económico, ya que este paciente no va a poder estar trabajando. También van a requerir asistencia a nivel del trabajo doméstico y las áreas de cuidado personales conforme vaya avanzando la demencia. En estas actividades van a ir desde comprar alimentos, apoyo en actividades básicas de la vida diaria, ayudarlo a bañarse, vestirse, limpiar la casa, lavar, planchar, cocinar, porque estas actividades se pueden volver riesgosas conforme la sintomatología aumenta y los estadios van avanzando. Y una de las líneas de cuidado que debemos de enfocarnos y que no podemos dejar de lado es el entorno biográfico del paciente. Reconstruir la identidad de este paciente. ¿Cómo lo podemos lograr? Porque es bastante difícil y es a veces una de las situaciones a las cuales no les prestamos tanta atención. Bueno, darle soporte emocional, hablar, darle espacio para que se exprese, animarlo, tranquilizarlo. En ocasiones puede ser importante que el paciente asista a un centro diurno donde pueda convivir con otras personas de su misma edad o con sus mismas patologías, pero esto va a ser posible siempre y cuando se encuentre en estadios iniciales. Dentro de las etapas de la demencia vamos a tener una etapa inicial donde el paciente puede presentar alguno de los siguientes síntomas. Puede perderse en un lugar conocido, puede olvidar citas, nombres de personas, quedar ausente a su control médico, puede presentar que hable con frases más cortas, algunas dificultades para encontrar palabras al hablar, dificultad para resolver problemas, puede tener inclusive cambios de humor, enojos, y cuando se hace el diagnóstico puede inclusive estar tan consciente que presentar depresión, ¿verdad?
Y algo que también no podemos dejar de lado es que estos pacientes, en algunas ocasiones, si no hay, digamos, demasiado compromiso familiar o el paciente no tiene demasiado contacto con la familia, inclusive puede pasar inadvertida la sintomatología. En la etapa intermedia, acá sí ya vamos a tener más notoria la disminución de la memoria reciente. Entonces, es el paciente que usted le cuenta una historia y quizás en la mañana usted se la cuenta y ya en las horas de la tarde le pregunta y ya no la recuerda. Puede tener cambios de comportamiento que van a ser más evidentes y que inclusive pueden llevar al familiar a consultar, una mayor dependencia conforme se pierden facultades y aparece una necesidad de supervisión continua, porque los fallos que va presentando el paciente pueden ponerlo en un riesgo de que sufra un accidente, por ejemplo, que se le haga un incendio en la casa, que presente sea sorprendido por algún extraño, que sea vulnerable en el sentido de que ya no pueda determinar cuándo está en una situación de riesgo. Y posterior a la etapa intermedia nos vamos a llegar a la etapa avanzada. En la etapa avanzada vamos a tener una dependencia completa en las actividades básicas. Entonces, este paciente ya requiere asistencia para vestirse, puede tener problemas de incontinencia, puede requerir asistencia inclusive para comer, para bañarse. Y aquí la pérdida de la memoria es muy evidente a nivel reciente y también a nivel remoto. Como familiares o como cuidadores vamos a tener que asumir ciertas responsabilidades conforme van avanzando estas fases. Entonces, en la fase inicial, ¿qué vamos a tener? Que hay que asumir emocionalmente el diagnóstico y manejarlo a nivel familiar. Esta situación a veces puede ser difícil y requerirse del apoyo interdisciplinario, por ejemplo, de psicología, de enfermería en salud mental, para poder hacer frente a lo que genera este diagnóstico a nivel de incertidumbre y de temor. En la fase intermedia, lo que vamos a buscar es todas aquellas actividades o aquellas ayudas externas que nos van a permitir mejorar la calidad de vida del paciente. Nos enfocamos en que pese a que existen los fallos, el paciente pueda tener una calidad de vida, que es una de las metas de por qué el paciente requiere necesidad de cuidado y supervisión continua. En la fase avanzada vamos a controlar ya el mayor riesgo, que es que existan complicaciones físicas, como la inmovilización. Si un paciente ya no va a poder deambular, ya no va a poder levantarse aunque sea de la silla a la cama, ahí pues, tenemos un riesgo de que aparezcan lesiones por presión o úlceras. Entonces ahí el familiar genera un papel sumamente importante, porque el cuidado se vuelve sumamente difícil en el sentido de que aparte de que ya requiere una supervisión 24 horas, va a requerir también una asistencia 24 horas, dándole cambios de posición, alimentándolo. Y posterior ya a la fase avanzada viene una fase terminal. Entonces, en esta fase terminal es muy importante como familiar que comprendamos que lo más importante va a ser el confort del paciente, que logremos mantenerlo hidratado, que tengamos un equipo de cuidados paliativos que nos brinde apoyo. Y esto es muy importante para los familiares y para nosotros como médicos, porque en medida que el familiar comprenda que vamos a ir avanzando en estas fases, va a estar más preparado para cuando lleguemos a la fase terminal y podamos tener una guía de manejo centrada en ese confort y no en medidas desproporcionadas que a veces no nos generan una mayor supervivencia. Algunos de los cuidados que podemos establecer en nuestro hogar, que llamo cuidados generales, estos cuidados son para poder permitir un entorno más seguro a nivel de la familia y del entorno del paciente con demencia. Por ejemplo, tener los números de emergencia anotados y a mano, ¿verdad? En algunas ocasiones se le puede brindar o tener que el paciente tenga una identificación donde se anote su dirección, su número de teléfono y sus datos personales, para que en caso de que el paciente esté extraviado, la persona que lo encuentre lo pueda dirigir hacia su familia.
Otras formas pueden ser poner letreros que indiquen cuáles son las áreas más importantes de la casa para que el paciente no se sienta desorientado o perdido a nivel familiar. Colocar celulares y controles remotos en un lugar seguro. ¿Esto por qué? Porque el paciente puede tender a recolectar objetos y guardarlos. Y al guardarlos y luego no recordar dónde los guardó, podrían darse por perdido. Dado que el paciente también puede tener situaciones riesgosas como encender la cocina y que se quede encendida y que tal vez en ese momento no tenga la supervisión adecuada, es importante colocar alarmas de incendio. Todo con el fin de que sea un entorno seguro. También las cerraduras de seguridad a nivel de puertas y ventanas, porque algunos pacientes tienen la idea o quieren de estar saliendo o ir a cierto determinado lugar. Y si esas puertas y esas ventanas no tienen cerradura, podemos estarnos generando una situación en que el paciente se vaya hacia algún lugar y luego no lo tengamos ubicado. Otros cuidados generales, siempre tener una llave fuera de la casa, en caso de que el paciente por X o Y se quede adentro y usted está afuera y entonces usted puede ingresar fácilmente. También evitar cables de extensión porque son peligrosos para las caídas, son peligrosos para que el paciente esté jugando con ellos. Cubrir los enchufes porque estos pueden generar un riesgo, al igual que con los niños, el paciente puede meter objetos. Mantener bajo llave todos los medicamentos, esto es una observación valiosísima porque el paciente si desconoce cuáles son sus medicamentos, desconoce si ya se los tomó por sus fallos cognitivos, podría automedicarse, inclusive generarse una intoxicación. Intentar no dejar objetos inflamables, objetos que puedan generar fuego cerca del paciente, como fósforos, cigarrillos. Retirar objetos punzocortantes a nivel de la casa. También puede ser importante cuando el paciente duerme en una habitación cercana, pero que no es con el cuidador, tener un radio o un intercomunicador, ya que en estadios iniciales el paciente podría autorreferir alguna situación y nosotros ayudarle, y si fuera posible utilizar un intercomunicador de esos que tienen inclusive grabación como se usa con los bebés para poder monitorizarlo a distancia. Colocar barandas, ¿verdad? Porque el paciente puede sufrir caídas, no dejar a la persona nunca sola o sin supervisión mientras está en el baño, porque el baño es un lugar de riesgo, puede presentar una caída y no tener la adecuada ayuda. Tener barras de apoyo en el baño también fundamental, principalmente en los pacientes que tienen dificultad a la marcha, y que los bancos donde vamos a bañar al paciente, mientras sea posible hacerlo en la ducha, tengan antideslizante. En algunas situaciones, ¿verdad?, de cuidado, se han dado algunas recomendaciones, por ejemplo, establecer rutinas. ¿Qué significa establecer rutinas? Que el paciente realice todas sus actividades de la manera más normalizada. Por ejemplo, que se desayuna a las 6 de la mañana, a las 8 de la mañana realiza su baño, y si esto lo realizaba así previo al diagnóstico, continuar realizándolo de esta manera con el fin de evitar la toma constante de decisiones que puede generar frustración en el paciente, y es importante que lo tratemos como antes, principalmente en estadios iniciales, para no generar un cambio brusco que nos afecte estas rutinas. Hasta donde sea posible debemos de mantener la independencia del paciente. Recordar que mientras el paciente sea más independiente va a ser mejor para el paciente y para el cuidador. Me toqué el micrófono. Empecemos de nuevo desde cuidados básicos. Ajá. Ok, voy a hacer así para hacer la marca y yo digo toma 2, cuidados básicos y empezamos. Toma 2, cuidados básicos. Mantener la independencia de la persona. Siempre que sea posible, debemos mantener la independencia de la persona la mayor parte del tiempo. Que esta paciente se sienta que aún es un individuo que puede lograr algunas cosas, principalmente en estadios iniciales. Si realizaba alguna actividad previa, por ejemplo de jardinería, se le puede realizar siempre y cuando no exista un riesgo, que tenga la supervisión. Y eso le va a generar que el paciente esté
independiente la mayor parte del tiempo posible. Mantener la dignidad de la persona. Siempre recordar que los pacientes con demencia son personas que tienen sentimientos, que tienen emociones, que van a reaccionar a como usted los trate y no dejar de evidenciar esto para que el trato sea de la mejor manera. Evitar discutir con un paciente con demencia. Reconocer que los fallos no son adrede, sino que son fallos que el paciente tiene propios de su enfermedad y que cualquier conflicto que generemos con un paciente con demencia va a generar mayor estrés. ¿Cuáles formas tenemos de hacer que el paciente permanezca independiente, que su cuidado sea más fácil? Bueno, simplificar las tareas. Entonces, si nosotros le damos al paciente tareas sencillas o tareas simplificadas, que sean por pasos o que haga primero un paso, luego el otro, y no tengamos que darle todas las indicaciones de una vez, eso nos va a ayudar a que el paciente pueda generar mayor independencia. Mantener siempre el buen humor, porque el paciente va a ser reactivo a como lo traten. Fomentar ambientes seguros, como lo hablamos previamente. Estimular mucho la salud física. Realizar actividad física va a generar que el paciente permanezca independiente, ¿verdad? Y que todavía la funcionalidad, que pueda desplazarse de una manera más segura, que pueda hacer algunas actividades como subir escalones, nos perdure aún más tiempo esas funciones. Aprovechar las habilidades de la persona. Por ejemplo, que una paciente fuera ama de casa y tenga una demencia, no necesariamente significa que ya no puede hacer nada. Simplemente ocupamos ponerla a hacer tareas sencillas y que no sean riesgosas, ¿verdad? Pero sí se las puede realizar. Mantener siempre una comunicación. Por ejemplo, se le puede hablar al paciente frases cortas, bien mirándolo a los ojos, repitiéndole despacio y de esta forma lograr que él se comunique con nosotros mientras sea posible. Aunque ya en fases avanzadas es posible que esta comunicación no se logre. Y ayudar a la memoria. Esta recomendación la pongo acá, principalmente nos podría servir, por ejemplo, en que el paciente pueda reconocer a algunos familiares. Entonces podemos imprimir fotos de cada familiar y ponerle su nombre en grande y que el paciente las esté viendo para que los recuerde. Algunas situaciones diarias y cómo manejarlas. Bueno, que el paciente tenga olvidados de las tareas del baño o que sienta que ya no es necesario bañarse o que se le olvide cómo hacerlo. Bueno, como lo vimos previamente, el baño es una tarea que debe ser siempre supervisada porque es un espacio riesgoso. Si el paciente en algún momento no quiere bañarse, ¿verdad? O no se encuentra de humor y no quiere bañarse de ninguna forma, pues no es necesario que lo hagamos en ese momento si nos está generando una situación de conflicto. Podemos hacerlo después, más tarde, cuando el paciente esté de mejor humor. Podemos, si el paciente se siente muy incómodo porque tiene que desvestirse, podemos desvestirlo por partes o por segmentos, no necesariamente desnudarlo completamente. Y nunca, nunca se puede quedar sin supervisión. Otras situaciones diarias, por ejemplo, el olvido de cómo vestirse, ¿verdad? O la pérdida de la capacidad para reconocer que uno ocupa cambiarse la ropa. Entonces, acá lo más importante sería que si usted ocupa que el paciente se vista y queremos que se mantenga lo más independiente la mayor parte del tiempo, podemos darle la ropa en orden. Por ejemplo, que primero se ponga la ropa interior superior, si fuera una mujer, y luego ya le damos la blusa, pasamos a la parte inferior, ropa interior femenina primero, y luego lo que se haya dispuesto para ponerse en la parte inferior externa. Pero siempre digamos por partes, nunca decirle al paciente como si tiene dificultades para vestirse, como aquí está la ropa, póngasela y no dársela en orden, porque eso le va a generar una situación de frustración y entonces se podría poner dos cosas arriba, podría ponérsela mal, al revés, entonces eso sí es importante. Cuando el paciente pierde la noción de ir al baño, ¿dónde se encuentra? Podemos brindarle al paciente o intentar hacer un horario metódico de cómo ir al baño. Entonces intentar, qué sé yo, que el paciente va después del desayuno,
después de almorzar, en la tarde y estar pendiente de que vaya. Otras formas es, por ejemplo, mantener la puerta del baño abierta para que el paciente sepa dónde localizarlo, porque a veces no lo encuentra. Con respecto a la pérdida de las habilidades para cocinar y comer, podemos generar algunas ayudas. Por ejemplo, sí es importante que sepamos en qué momento el paciente ya no puede cocinar, ¿verdad? Porque la idea no es que cocine hasta etapas más avanzadas, sino no exponerlo en riesgo. Entonces, si el paciente puede cocinar cosas que no le generan riesgo, lo vamos a mantener. Y si el paciente ya no puede comer solo, podemos empezar a ayudarle a que coma. Pero podríamos intentar, por ejemplo, en darle porciones pequeñas, en ver si con porciones pequeñas él logra comerse, aunque sea esas porciones pequeñas, intentar alimentos que se puedan comer con la mano para preservar esa funcionalidad de que él pueda comer solito. Unas situaciones muy frecuentes son las situaciones con dificultad al dormir. Muchos de los pacientes que vemos tienen problemas para dormir. Y estos problemas para dormir, la idea es que si el paciente no logra dormir en la noche, no duerma en el día. Porque si nosotros hacemos esto, vamos a generar mayor problema. Entonces, si el paciente no duerme en la noche, lo que debemos hacer es mantener al paciente activo la mayor parte del día, con caminatas, con actividades. Pero si lo dejamos dormir en el día, entonces puede ser que no duerma en la noche y que más bien pase durmiendo todo el día, y eso no es conveniente. Con respecto a las conductas repetitivas, ¿qué son las conductas repetitivas? Por ejemplo, los pacientes que preguntan siempre lo mismo. Entonces, una de las recomendaciones que se podría hacer sería escribir las preguntas más frecuentes, las que nos hacen más frecuentes, y tenerlas escritas en letreros, en letra grande, para que el paciente las pueda estar viendo. Una de las manifestaciones o que los cuidados básicos implican van a ser el apego. El paciente con demencia hace un apego especial con su cuidador. Entonces, esto hace que cuando el cuidador requiere salir por alguna situación, se vuelve a veces imposible. Entonces, otras formas de lograrlo es intentar ponerle una actividad previa a que el cuidador tenga que salir, y a manera de distracción, ¿verdad? O intentar buscar que haya un cuidador que también genere apego, con el cual el paciente se pueda quedar cuando no está su cuidador, digamos, de manera rutinaria. Y algo muy, muy importante y que no podemos dejar pasar es que siempre que usted se encuentre como cuidador en una situación que no sepa qué hacer, puede buscar ayuda. Puede buscar ayuda de su grupo familiar, puede buscar ayuda médica, ayuda psicológica, y de esta forma poder llevar este proceso de manera más sencilla. Muchas gracias.